Nunca pensé que aceptaría un trabajo que terminaría cambiándome para siempre. Yo era joven, necesitaba dinero, y me ofrecieron el turno nocturno en un Oxxo. Al principio pensé que sería fácil. Pocas ventas, silencio en la madrugada, y mucho tiempo para mí. Pero esa tranquilidad que imaginaba nunca llegó. Desde la primera semana comencé a sentir que había algo extraño en ese lugar. Algo que no podía explicar. Algo que no me dejaba en paz. Durante el día, la tienda parecía como cualquier otra. Clientes apresurados, empleados cambiando turnos, el ruido de la ciudad entrando y saliendo por la puerta automática. Pero en la noche, todo era distinto. El silencio se volvía pesado, casi insoportable, y cada sombra parecía alargarse más de lo normal. Había rincones que parecían esconder secretos, como si el Oxxo no fuera solo una tienda, sino la entrada a algo más oscuro. Lo curioso es que no fui el primero en notarlo. Entre los empleados siempre había rumores, comentarios en voz baja sobre cosas raras que pasaban de madrugada. Yo me reía, pensando que exageraban para asustar a los nuevos, hasta que lo viví. La primera vez que lo noté fue con un cliente. Entró como cualquiera, caminó hasta los refrigeradores, tomó un refresco y se acercó a la caja. Su mirada me resultó incómoda. No decía nada, solo me observaba fijamente mientras yo pasaba el producto. Cuando extendí la mano para recibir el dinero, simplemente ya no estaba. No escuché la puerta, no vi que se moviera, solo desapareció frente a mí. El corazón me latía tan fuerte que me costaba respirar. Pensé que tal vez estaba cansado, que había imaginado todo, pero cuando fui a revisar las cámaras de seguridad para confirmar que aquel hombre había estado allí, lo que vi fue peor. En la grabación no aparecía ningún cliente, no había nadie, solo yo, de pie detrás del mostrador. Pero lo extraño fue que en un momento, mientras yo miraba hacia la caja registradora, en el video se veía claramente mi propia silueta detrás de mí, como si hubiera dos versiones de mí mismo en la tienda. En ese instante sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El rumor de mis compañeros ya no sonaba como un simple chiste, sino como una advertencia que no supe escuchar a tiempo. Algo en ese lugar estaba jugando conmigo desde la primera noche, y lo peor es que apenas estaba comenzando. Y si te atreves a seguir escuchando lo que viví en ese turno maldito, te invito a que dejes tu like y te suscribas al canal Leyendas Oscuras. Lo que voy a contarte después no es fácil de escuchar. Después de aquella primera experiencia, traté de convencerme de que todo había sido un error. Quizá las cámaras se habían trabado, quizá el cansancio me estaba jugando una mala pasada. No podía aceptar la idea de que realmente hubiera visto otra versión de mí mismo en la grabación. Así que durante los siguientes turnos decidí mantener la calma. Encendía la cafetera, revisaba el inventario, trataba de distraerme. Pero la sensación de estar siendo observado no me dejaba ni un segundo. Era como si alguien se escondiera entre los pasillos, siguiendo cada uno de mis movimientos. Una madrugada, mientras acomodaba unas cajas en la estantería de frituras, escuché claramente cómo la puerta de la bodega se abría sola. Me quedé inmóvil. El sonido del chirrido metálico retumbaba en el silencio. Pensé que tal vez había corrientes de aire, pero era imposible. Las puertas eran pesadas y siempre estaban cerradas con pestillo. Caminé lentamente hasta el mostrador y miré la pantalla de las cámaras de seguridad. Y ahí fue donde lo vi. Los estantes de la tienda se movían solos, como si alguien pasara la mano sobre ellos, desacomodando los productos. Yo estaba solo, completamente solo. Y sin embargo, las cámaras mostraban una actividad imposible de explicar. El teléfono de la tienda comenzó a sonar. Ese timbre agudo y estridente me atravesó los nervios. Contesté con la voz temblorosa, esperando escuchar a un supervisor, algún cliente confundido o una broma pesada. Pero lo que escuché me heló la sangre. Era mi propia voz, repitiendo exactamente las mismas palabras que acababa de decir segundos antes. Bueno, Oxxo, buenas noches. Colgué de golpe, con las manos sudando, sin entender qué estaba pasando. Volví a mirar las cámaras, tratando de encontrar una lógica. Fue entonces cuando la pantalla mostró algo que me paralizó. Justo frente a la caja registradora había una figura de pie, quieta, mirándome fijamente. No respiraba, no se movía. Era simplemente
Alguien de pie en silencio. Tragué saliva, levanté la mirada hacia el mostrador, convencido de que encontraría a esa persona frente a mí. Pero el lugar estaba vacío, solo estaba yo, con la respiración agitada, en un Oxxo que parecía estar burlándose de mi cordura. Cuando volví a mirar la cámara, la figura seguía allí, pero más cerca, casi encima de la caja, como si se inclinara directo hacia mí. Con el paso de los días me acostumbré a esos pequeños horrores. Puertas que se abrían solas, murmullos en el teléfono, figuras en las cámaras que nunca estaban frente a mis ojos. No era valentía, era resignación. Sentía que si me asustaba demasiado, perdería la cordura. Pero hubo algo que terminó quebrando mi resistencia. Un cliente que siempre aparecía a la misma hora. Las 3 de la mañana. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi. Era un hombre alto, delgado, con ropa vieja y descolorida, como sacada de otra época. Entró sin decir palabra, caminó despacio hasta los refrigeradores y tomó una botella de agua. Cuando lo vi de cerca, me incomodó su mirada. No parpadeaba, no parecía humano. Se acercó a la caja, dejó la botella frente a mí, y cuando levanté la vista para preguntarle si quería algo más, ya no estaba. Al principio pensé que se había ido sin pagar. Revisé la puerta automática, pero nunca se abrió. Volví a revisar las cámaras y lo que vi me puso los pelos de punta. En el video se mostraba cómo yo tomaba la botella directamente del refrigerador. Solo. No había rastro de aquel hombre, como si toda la escena hubiera ocurrido únicamente en mi cabeza. No fue un hecho aislado. Noche tras noche, a las 3 en punto, ese cliente volvía. Siempre la misma rutina. Entraba, tomaba una botella de agua, se quedaba mirándome en silencio, y cada vez que me distraía un segundo, desaparecía. Con el tiempo, otro compañero que había trabajado allí antes me confesó algo perturbador. Me dijo que él también lo había visto, pero que una vez, movido por la curiosidad o la locura, decidió seguirlo. No debía hacerlo, me dijo con la voz temblorosa. Lo vi entrar al refrigerador apagado, y no volvió a salir. Cuando escuché eso, sentí que el frío del refrigerador se me colaba por la espalda, aunque estaba a varios metros de distancia. Esa noche decidí comprobarlo yo mismo. Esperé que el reloj marcara las 3. Y como siempre, el hombre entró, tomó su botella y se esfumó. Con el corazón latiendo a toda prisa, caminé hacia el refrigerador donde supuestamente se había metido. Lo abrí despacio, el aire helado me golpeó el rostro y un olor extraño, como a humedad y metal oxidado, salió de allí. No había nadie adentro, solo estantes vacíos y botellas alineadas. Pero entonces, mientras inclinaba el cuerpo para mirar mejor, sentí claramente cómo una mano helada se cerraba sobre mi brazo y tiraba de mí hacia adentro. Alcancé a ver, en el reflejo del vidrio del refrigerador, que no era mi rostro el que se inclinaba, sino el del hombre de las 3 de la mañana, sonriendo mientras me arrastraba hacia la oscuridad. Si había un lugar dentro del Oxxo que me provocaba verdadero terror, era la bodega. Desde el inicio me pareció diferente al resto de la tienda. El aire era más denso, como si estuviera cargado de humedad y polvo, aunque se mantenía cerrada todo el tiempo. Cada vez que tenía que entrar a dejar cajas o revisar inventario, sentía que estaba cruzando a otro lugar, uno donde no estaba solo. Una madrugada, mientras acomodaba productos en los estantes principales, escuché un sonido que me heló la sangre. Una respiración fuerte, pesada, justo detrás de la puerta de la bodega. Me quedé paralizado, con la duda de abrir o no. Cuando finalmente reuní el valor, jalé la manija y encendí la luz. La bodega estaba vacía, o al menos eso parecía. Avancé unos pasos, y fue entonces cuando lo noté. Había cosas movidas del lugar. Cajas que yo mismo había apilado en la esquina, ahora estaban desordenadas, como si alguien hubiera rebuscado en ellas. Sobre el suelo quedaban marcas de algo arrastrado, como huellas que no correspondían a ninguna mercancía. Y en el rincón más oscuro, colgado de un gancho oxidado, descubrí algo que me dejó sin aire. Un uniforme de Oxxo, viejo y manchado de un tono oscuro que parecía sangre seca. La tela estaba rígida, como si hubiera permanecido ahí durante años. Me acerqué con cuidado, extendí la mano temblorosa y lo tomé entre los dedos. Sentí la tela fría, áspera, y de pronto
El silencio de la bodega se rompió con un susurro tan nítido que casi lo sentí en mi oído. Ese uniforme era mío. El escalofrío me recorrió entero. Solté la prenda y giré bruscamente, esperando ver a alguien detrás de mí. No había nada, solo la puerta entreabierta y las luces parpadeando sobre mi cabeza. Antes de salir corriendo, volví la vista hacia el uniforme y vi claramente que ahora estaba puesto sobre alguien invisible, colgado en el aire como si un cuerpo fantasma lo llevara. De todos los rincones de la tienda, había uno que evitaba a toda costa: el baño. Los clientes casi nunca lo pedían, y yo trataba de no entrar salvo que fuera absolutamente necesario. Algo en ese pequeño espacio me incomodaba, quizá porque no había cámaras ni ventanas, y el silencio allí dentro era tan profundo que hasta mi respiración parecía ajena. Una madrugada, después de varias horas de tensión, decidí lavarme la cara para despejarme un poco. El cansancio me estaba ganando, los párpados me pesaban y las manos me temblaban. Empujé la puerta del baño, y el eco de las bisagras sonó demasiado fuerte, como si el cuarto amplificara cualquier ruido. Encendí la luz, pero parpadeaba débil, lanzando destellos que hacían que el lugar se viera aún más extraño. Me incliné sobre el lavabo y abrí la llave del agua. Al levantar la vista hacia el espejo, noté algo que me dejó helado. Mi reflejo no se movía igual que yo. Yo parpadeaba, él no. Yo respiraba agitado, pero su pecho permanecía quieto. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que estaba exhausto. Pero entonces mi reflejo hizo algo imposible. Sonrió. Yo tenía el rostro serio, los labios apretados, y en el espejo, mi boca se curvaba en una sonrisa grotesca, forzada, demasiado amplia para ser humana. Retrocedí unos pasos, sin dejar de mirar el espejo, y el reflejo me imitó, pero con un movimiento más lento, más deliberado, como si estuviera jugando conmigo. Después de eso, cada vez que entraba al baño, el reflejo mostraba detalles extraños. Un parpadeo fuera de tiempo, una mueca que yo no hacía, o figuras borrosas detrás de mí que no existían en la realidad. Pero la noche que marcó todo fue cuando escuché el golpe seco contra el vidrio. Mientras me lavaba las manos vi que mi reflejo alzaba el puño y lo estampaba contra el espejo desde dentro. El sonido retumbó por todo el baño, como si realmente alguien hubiera golpeado el cristal. El vidrio tembló. Pequeñas grietas se formaron en una esquina, y el reflejo seguía sonriendo. Cuando me incliné para mirar mejor las grietas, el reflejo levantó su mano, me señaló directo a los ojos, y sus labios se movieron, formando claramente las palabras: «Te quiero afuera». Esa madrugada parecía tranquila. No había clientes, no sonaba el teléfono, y hasta las luces permanecían estables. Por un momento pensé que quizá tendría una noche sin incidentes. Pero me equivocaba. Eran casi las 2:30 cuando la puerta automática se abrió y entró una mujer. Su aspecto era extraño. Llevaba un vestido sencillo, el cabello despeinado y los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Caminó rápido hacia mí y con la voz quebrada me dijo: «Por favor, ayúdeme. Mi hija está aquí adentro». Al principio pensé que había entendido mal. ¿Cómo podía estar su hija dentro del Oxxo sin que yo me diera cuenta? Ella aseguraba que la pequeña se había soltado de su mano en la calle y corrió directo a la tienda. Yo traté de calmarla y le prometí ayudarla a buscar. Revisamos juntos los pasillos. La mujer llamaba a la niña en voz alta, con un tono desesperado que me rompía los nervios. Recorrimos los refrigeradores, los estantes de frituras, hasta la bodega. Nada. No había ni rastro de una niña. Lo más raro fue que, mientras buscábamos, yo sentía pasos detrás de mí, pequeños, rápidos, como los de un niño corriendo. Me giraba, pero no había nada. La mujer seguía insistiendo, cada vez más angustiada, repitiendo el nombre de su hija una y otra vez, hasta que su voz sonaba más como un lamento que como un llamado. Finalmente regresamos al mostrador, pero al darme la vuelta, la mujer ya no estaba. Desapareció. Ni un ruido, ni un movimiento. Era como si nunca hubiera entrado. Con las manos temblando, corrí hacia el monitor de las cámaras de seguridad para confirmar lo que había pasado. Y lo que vi me dejó helado. En la grabación, yo aparecía caminando solo por la tienda, revisando pasillo por pasillo, llamando en voz alta. A nadie. No había mujer, no había niña. Solo yo, hablando al vacío.
quedé paralizado, tratando de asimilarlo. Y entonces, justo cuando iba a apagar la grabación, algo llamó mi atención. En la esquina de la pantalla, por apenas un segundo, apareció la figura de una niña pequeña, inmóvil, mirándome fijamente. En el último cuadro de la cámara, la niña levantó la mano lentamente y apuntó hacia mí. Hubo una noche en la que no estuve solo. La gerencia, quizás cansada de mis constantes quejas sobre lo difícil del turno, decidió asignarme a un compañero nuevo. Recuerdo que me sentí aliviado al verlo llegar. Un muchacho delgado, de rostro pálido y cabello oscuro, que apenas sonrió al presentarse. Se llamaba Daniel. Trabajar acompañado me dio cierta tranquilidad. Conversábamos poco, pero al menos había alguien más en medio de ese silencio insoportable. Daniel parecía conocer bien la tienda, como si ya hubiera trabajado allí antes. Eso me llamó la atención, porque la supervisora me aseguró que era completamente nuevo. Pasada la madrugada, cuando la tienda estaba en calma absoluta, Daniel me dijo que iría a la bodega a revisar unas cajas. Asentí y lo vi caminar hacia la puerta metálica. Pasaron 5 minutos, luego 10, y nunca salió. Fui tras él. Empujé la puerta y encendí la luz. La bodega estaba vacía. Las cajas seguían en su sitio. No había señales de movimiento. Pensé que quizás había ido al baño, pero allí tampoco estaba. Lo busqué por toda la tienda y no encontré ni una sola pista de él. Lo más extraño fue que la puerta de la tienda nunca se abrió. Yo estaba frente a la caja todo ese tiempo, y sé que nadie salió. Era como si Daniel se hubiera desvanecido dentro del Oxxo. Al día siguiente, confundido y nervioso, hablé con la supervisora sobre lo ocurrido. Me miró como si estuviera loco. Me dijo que no existía ningún empleado llamado Daniel, que nadie más había sido asignado a mi turno. Juró que yo había trabajado solo. Aquello me dejó helado. ¿Quién era entonces el hombre con el que hablé durante horas? ¿Quién acomodó productos? ¿Quién caminó conmigo por los pasillos? ¿Quién entró a la bodega y nunca regresó? La desesperación me llevó a revisar los registros de asistencia, esperando encontrar su nombre y demostrar que no estaba imaginando cosas. Y ahí estaba, escrito con tinta negra en el libro de control: Daniel. Su firma aparecía justo al lado de la mía. Cuando pasé el dedo sobre la hoja para asegurarme de que no era un error, la tinta comenzó a correrse lentamente, hasta transformarse en mi propia firma repetida 2 veces. Después de lo que pasó con Daniel, comencé a sentir que la tienda ya no era un simple lugar de trabajo. Era como si el Oxxo tuviera vida propia, como si respirara a mi alrededor y me tragara poco a poco. Una madrugada, el silencio se volvió tan denso que sentí la necesidad de salir un momento a fumar. Caminé hasta la puerta automática y esperé que se abriera como siempre. Pero no ocurrió nada. La puerta no reaccionó. Intenté empujarla, jalarla, pero estaba completamente cerrada, como si alguien la hubiera sellado desde fuera. La inquietud creció en mi pecho. Tomé mi llave maestra, esa que abría todas las cerraduras, e intenté forzar la salida, pero la llave simplemente no entraba. Era como si la cerradura hubiera cambiado, como si la tienda ya no quisiera dejarme salir. Me asomé a la calle. Lo que vi me heló la sangre. Normalmente a esa hora pasaban 1 o 2 taxis, algún borracho rezagado, perros callejeros merodeando. Pero esa noche no había nada. Ni un alma, ni un auto, ni un sonido. La calle estaba completamente vacía, muerta, como si el mundo entero hubiera desaparecido, y entonces escuché un golpeteo suave contra el vidrio. Al girar la cabeza, vi una figura al otro lado de la puerta. Un hombre golpeaba con insistencia, pidiéndome entrar. Su rostro estaba cubierto por la penumbra, pero podía distinguir sus manos presionadas contra el cristal, dejando marcas húmedas. Mi primer instinto fue retroceder. Algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza hacia un lado, me resultaba antinatural. Reuní valor y me acerqué despacio, tratando de enfocar su rostro bajo la tenue luz de la tienda. Y cuando finalmente lo vi con claridad, sentí que mis piernas me fallaban. No era un extraño, era yo mismo. El hombre detrás del vidrio tenía mis mismos rasgos, mi misma ropa de trabajo, incluso la misma cicatriz en la ceja. Me miraba con desesperación, golpeando el cristal,
rogando con los labios mudos que lo dejara entrar. Pero lo más aterrador fue que, al voltear hacia el monitor de las cámaras, vi que en cada pantalla aparecía esa misma versión de mí, golpeando todas las ventanas de la tienda al mismo tiempo. Con el paso de las semanas empecé a notar un patrón. Todo lo extraño, todo lo imposible, siempre ocurría en el mismo intervalo de tiempo, entre las 2:59 y las 3:15 de la madrugada. La llamada en el teléfono, el cliente que desaparecía, el reflejo del baño, la niña perdida. Todo sucedía en esa franja, como si el Oxxo se convirtiera en otra cosa justo a esa hora. Una noche decidí comprobarlo por mí mismo. Revisé la bodega con más detalle y, entre cajas viejas cubiertas de polvo, encontré algo que parecía fuera de lugar. Un reloj de pared, antiguo, con la carátula amarillenta y las manecillas oxidadas. Estaba detenido exactamente en las 3:00 am. Sentí que no era coincidencia. Ese reloj debía tener alguna relación con lo que estaba viviendo. Lo tomé entre mis manos, y al hacerlo, un frío insoportable recorrió mis brazos, como si el metal aún guardara un pulso invisible. En ese instante, escuché un murmullo a mis espaldas. Me giré de inmediato, pero la bodega estaba vacía. De regreso en el mostrador, miré el reloj de la tienda. Eran las 2:58. El corazón me latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé quieto, mirando la pantalla de las cámaras, esperando que ocurriera lo inevitable. Cuando el reloj marcó las 2:59, todo comenzó. Los pasillos se llenaron de pasos que no provenían de nadie. Escuché risas apagadas, conversaciones en susurros que parecían venir de distintos rincones al mismo tiempo. Los productos en las estanterías comenzaron a caer por sí solos. Una botella rodó hasta mis pies y se quebró contra el suelo. Las cámaras enloquecieron. Una a una, empezaron a mostrar mi propio rostro. No el de los clientes, no el de extraños, sino el mío, repetido en todos los ángulos. Yo en el pasillo de frituras, yo en el refrigerador, yo detrás del mostrador. En cada pantalla había una versión distinta de mí, todas mirándome fijamente, como si esperaran mi reacción. No sabía si gritar, correr o cerrar los ojos. Sentía que, en cualquier momento, alguna de esas imágenes iba a moverse más allá de la pantalla y atravesar el vidrio para alcanzarme. Y justo cuando el reloj marcó las 3:15, una de las cámaras mostró algo imposible. Yo mismo, de pie frente a la caja, pero levantando lentamente un cuchillo manchado de sangre. Nunca pensé que llegaría a ese punto. Todo lo que había vivido en el Oxxo durante mis turnos nocturnos parecía converger en una sola y aterradora verdad. No estaba solo, y tampoco era quien creía ser. Cada reflejo, cada sombra, cada figura que aparecía en las cámaras o en los pasillos tenía una intención, y parecía esperarme. Esa noche todo comenzó como cualquier otra. La tienda en silencio, las luces parpadeando levemente, el reloj marcando la medianoche. Pero sabía lo que vendría. El aire se volvió pesado, casi sólido, y un frío insoportable recorrió cada rincón de la tienda. Intenté correr, ir hacia la puerta, pero cada salida me llevaba de regreso al mostrador. Era como si el Oxxo se doblara sobre sí mismo, atrapándome en un bucle del que no podía escapar. Miré hacia las cámaras y vi algo que me rompió por completo. Todas las imágenes mostraban a alguien idéntico a mí caminando por la tienda, riendo, señalándome, moviéndose con precisión perfecta, como si estuviera copiando cada uno de mis gestos. Y entonces, frente a mí, apareció mi propia silueta, levantándose del suelo, con los ojos completamente negros, el rostro distorsionado en una mueca macabra. Su voz salió de mi boca, pero no era yo quien hablaba. Ahora eres parte de esto. El mundo se tambaleó. Intenté gritar, cerrar los ojos, correr, pero mi cuerpo ya no respondía. Sentí como algo invisible me levantaba del suelo y me arrastraba hacia la oscuridad detrás del mostrador. Todo mi turno, todas las noches de miedo, se condensaron en ese instante. Comprendí que me había convertido en el cliente, en la sombra, en la entidad que habitaba la tienda después de las 2:59 am. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba frente al mostrador, solo, y sin embargo, sabía que ya no estaba solo. Mi reflejo, mi otro yo, estaba allí, observándome, esperando. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. No olvides dejar tu like,
comentar tu opinión, suscribirte al canal Leyendas Oscuras y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Nos vemos en el próximo video.